Hoy, queridos hermanos y hermanas, quiero agradecer a todas las personas que a través de nuestro YouTube nos están enviando cantidad de preguntas y también temas para reflexionar que nos preocupan, que nos interesan a todos los cristianos, a todos los católicos y que son muy importantes aclarar. Bueno, una de las preguntas es, ¿por qué nos enfermamos? Y lo más esencial y lo más importante de la pregunta es, ¿Jesús alguna vez se enfermó? ¿Nuestro Señor Jesucristo se enfermó? Recordemos que la misión de Jesús dentro del mundo era una misión de amor, de compasión, de misericordia. La misión y su ministerio de Jesús era sanar, liberar, ungir, transformar y convertir. Su evangelización no tenía límites, llegaba hacia todo tipo de personas en todas las regiones. El evangelio de Jesús continúa y no ha tenido fin. Cada vez es más poderoso, cada vez tiene mucho más contacto. Bueno, hemos visto algunas partes de Jesús que era realmente humano y realmente divino. Podía enfermarse. ¿Le dio alguna vez gripa a Jesús? La Sagrada Escritura nunca nos cuenta que Jesús andaba gripado. Que Jesús de pronto estuvo con fiebres o algo como la suegra de Pedro. Jamás le dio fiebre a Jesús. No creemos eso, queridos hermanos. Que Jesús estuvo en cama y le dijo a los discípulos, vayan ustedes a evangelizar, vayan ustedes a expulsar demonios, vayan ustedes a curar a los enfermos, vayan a orar por las personas necesitadas, sigan llevando la palabra de Dios. No. Jamás lo hizo. Recordemos, mis queridos hermanos, Él mismo nos comprende plenamente en toda nuestra realidad. Jesús ha sido probado, es decir, tentado, como nos recuerda en los relatos evangélicos de las tentaciones de Jesús. ¿Tentado sí estuvo? Claro que sí, mis hermanos. Él ha experimentado en sí la lucha entre el bien y el mal, entre la propuesta de un mesianismo mundano aparatoso y el de un mesianismo discreto, humilde, propio de la obediencia incondicional del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Suplicó en el momento del combate decisivo en el huerto de Getsemaní. Lo encontramos en Lucas 22, 39, 47. Sería muy importante mirarlo. Pasemos ahora a la pregunta. ¿Podría enfermarse Jesús? ¿Podría haberse enfermado y de pronto no lo sabemos si tenía esa parte humana? Para contestarles, queridos hermanos, pasemos a tres niveles importantes. Tres niveles de la realidad humana de Jesús. Primero, en cuanto que el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Prefiriendo entre otros hombres el del Hijo del Hombre, precisamente para evidenciar su plena realidad humana. El aspecto que vemos nosotros es que Jesús era fuerte. Jesús era un hombre fornido. Era un hombre que no se lamentaba, que no se quejaba de que tenía de pronto alguna enfermedad. No. Cada vez el Espíritu Santo lo fortalecía. Por lo tanto, no podía ser tocado por ninguna enfermedad ni ninguna dolencia, porque Él era la fuente para sanar, para liberar. Entonces no podía enfermarse quien era el tronco de David. Recordemos que eso es fundamental para cada uno de nosotros. Él aceptó todos los límites de nuestra naturaleza. Los evangelios nos recuerdan, queridos hermanos, y lo vamos a ver en Lucas 2:40. Los evangelios nos recuerdan que Jesús crecía, se fortalecía cada vez más, llenándose de sabiduría. Experimentaba hambre, sí. Fatiga, sí. Sed, sí, como lo vemos en Juan 4:6-7 y Mateo 4:2. Indignación tuvo. Tuvo, sí, se enojó cuando los mercaderes en el templo que estaban vendiendo palomas, etcétera, dentro del templo. También se enojó porque eran sentimientos humanos, pero no eran enfermedades. Aquí se aplica, aunque en un contexto teológico distinto, la afirmación de la carta de los Hebreos 4:15, en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Porque el pecado es una enfermedad y Jesús no tuvo ningún pecado. Gracias a lo que las Escrituras nos enseñan a nosotros, vemos que fue, gracias a Dios, santo de los santos, mis hermanos. Recordemos también que los evangelios nos presentan a Jesús dotado de una energía extraordinaria que no tenía ningún hombre, porque entonces dejaría de ser
el Hijo de Dios. Venía desde el cielo toda esa fuerza que lo hacía cada vez más fuerte, que ni siquiera los demonios podían tocarlo ni contaminarlo, porque era un hombre donde no le entraba absolutamente nada. Recordemos que era capaz de resistir el ritmo de trabajo. La gente decía, pero este Jesús, ¿de dónde saca tanta fuerza? ¿De dónde? Podía dormir debajo de los árboles, podía caminar kilómetros y no lo vemos a toda hora enfermo, no se enfermaba. Así que esto es hermoso. Por eso, mis hermanos, recordemos que en Juan 19:34 nos dice que cuando le hirieron su costado, de allí salió sangre y agua. ¿Qué agua pudo salir del corazón de Jesús? Los médicos que estudian, hay muchos médicos, hay muchos científicos que han estudiado la muerte y la pasión de Jesús. Han lanzado la hipótesis de que Jesús había sufrido un infarto, muy probablemente durante la agonía de Getsemaní, y que eso le hubiese anticipado la muerte. Hay que recordar que el infarto produce una profunda herida del corazón y la naturaleza reherida puede sanar y entonces hace que se acumule suficiente suero blanquecino en la misma herida. Fenómeno que acompaña el proceso de curación de cualquier herida. Tanto más grave la herida, más suero acude a ella. Por eso vemos, hermanos, que Él no se podía enfermar. Porque si Él nos ha dicho, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los sanaré, yo los aliviaré. La medicina de por sí no es enferma. La medicina y todo lo que compone una medicina para curar a un enfermo de cáncer, la medicina en sí no es base de una enfermedad. Y Jesús era la medicina. Jesús era el poder curativo. No era un poder que estaba enfermo. Por lo tanto, es el fuerte de los fuertes. Fue herido. Fue de alguna forma azotado por los hombres, pero no azotado por la enfermedad. Por eso en Él nos apoyamos. Por eso en Él creemos. Porque Jesús nunca se enfermó. Y todavía sigue saludable para nosotros, a pesar de haber crucificado y experimentado la muerte. ¿Qué mejor sanidad podemos tener nosotros si viene del Hijo de Dios? Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos. Recuerde, Jesús nunca se enfermó. Que Dios me lo bendiga. Estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria, y mega giga bendiciones para todos ustedes.